Bueno, hasta el momento hemos visto entonces cómo un elemento se puede cargar. Vimos varias formas de cargar un elemento, entre ellos vimos pues carga por fricción. Esto se denomina electrostática. ¿Por qué electrostática? Porque pues las cargas, este elemento se carga, sin embargo las moléculas o los electrones no se mueven, se quedan absolutamente quietos. Ahora vamos a empezar a ver cuando los electrones se empiezan a mover. A eso lo vamos a llamar corriente eléctrica. A un flujo, cuando ya los electrones se empiezan a mover, entonces donde nosotros empezamos a hablar de corriente. Es como en el caso del agua. Entonces el agua cuando circula decimos que tanta corriente tiene el agua, es que tanta agua circula. Pues lo mismo pasa en este caso. Entonces en este caso vamos a ver entonces ya cómo los electrones se empiezan a mover. Eso lo estudió un señor de apellido Faraday. Entonces el señor Faraday, ¿qué encontró? Él encontró lo siguiente. Vamos a suponer esta lámina de cobre. Es una lámina de cobre, son dos vueltas, tiene dos vuelticas. Y hay un bombillo prendido, perdón, hay un bombillo instalado. Sin embargo, el bombillo en este momento está apagado. ¿El que descubrió? Estos punticos que se ven de color azul son electrones. Entonces, esto no tiene carga, simplemente los electrones están ahí quieticos. Esto es neutro, es decir que esto es neutro, tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Pero lo que descubrió es que cuando él le acercaba un imán, observaba que los electrones se empezaban a mover con una característica. El imán tiene polo norte y tiene polo sur. Observen cuando se acerca al polo norte y observen cuando se acerca al polo sur, qué pasa a los electrones. Entonces cuando se acerca al polo norte vemos que los electrones empiezan a bajar, empiezan como a bajar. Y cuando ya pasan los electrones, vemos que ahora hacen el proceso inverso. Es decir que cuando está al sur, observen cómo se mueve hacia adelante y hacia atrás. Entonces los electrones hacen un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Ese movimiento hacia adelante y hacia atrás genera entonces algo que nosotros llamamos una corriente eléctrica, es decir, corriente, un flujo de electrones. La corriente eléctrica puede ser de dos formas, como la estamos viendo, que es el electrón va y se devuelve, esa es una opción. A esa clase de corriente la vamos a llamar corriente alterna. Por favor, tomar nota. Corriente alterna cuando el electrón va y se devuelve. Va y se devuelve. Va y se devuelve. Corriente alterna. La corriente alterna es la que nos llega a nosotros a la casa. En el enchufe de la casa nos llega corriente alterna. Ahora, sucede que todo lo que nosotros utilizamos, nuestros dispositivos, no funcionan con corriente alterna. ¿Cómo así? Sí. Un celular no funciona con corriente alterna. Un celular funciona con otra clase de corriente. Esa corriente la llamamos corriente continua, que es la que nos genera una pila. Observen que en el caso de la pila, vamos a cambiar la cantidad de vueltas. Bueno, démosla ahí en 4 vueltas. Observen que en el caso de la pila, los electrones tienen un movimiento únicamente que es hacia arriba, vean, hacia arriba van, entran al negativo y vuelven a comenzar el ciclo y vuelven mejor dicho, están dando un ciclo, es decir, que los electrones tienen un solo movimiento en un solo sentido, a diferencia de la corriente alterna, que la corriente alterna los electrones van y vuelven. Pero reitero, esta es la corriente que llega a nuestras casas, la que prende bombillos. Sin embargo, esa corriente, por medio de unos elementos o de unos circuitos electrónicos, convertimos esa corriente en esta clase de corriente que se denomina corriente continua. Entonces, reitero, hay dos clases de corriente: corriente alterna y la corriente continua, que es la que estamos viendo en esta pilita. Todos los elementos que tengan electrónica funcionan con esa clase de corriente: televisores, celulares, la pantallita de nuestra lavadora cuando es digital, eso también funciona así. Todo lo que sea digital funciona de esa manera. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, la idea es la siguiente. Así como está aquí, funciona una hidroeléctrica. Esto es una hidroeléctrica. La hidroeléctrica funciona con este principio básico de mover un imán, y al mover un imán empieza a generarse corriente eléctrica. Lo que pasa es que el dispositivo está diseñado de esta manera. Entonces, cuando el agua empieza a correr, el agua va a golpear estas aspas. Estas aspas hacen que cambie la polaridad norte-sur.
Es decir, es como si nosotros acá colocáramos el norte y después cambiáramos hacia el sur para que se volvieran los electrones. Es hacer el mismo proceso, solamente que girando. Entonces, al hacer ese giro, estos elementos van a empezar a moverse tanto adelante como hacia atrás, dependiendo lo que esté cerca, si es el norte o si es el sur. Observen que si es el sur va para un lado y si es el norte va para el otro, y eso hace que encienda nuestra bombilla. Hay 4 factores que hacen que esta corriente sea mayor, o sea, tenga más intensidad, lo llamamos nosotros en física. Tenga más intensidad o tenga menos intensidad. Primero, el chorro, la cantidad de agua. Eso es lo que ustedes tienen que mirar. Entre más cantidad de agua, más corriente, menos corriente. Primero. Segundo, el imán, la potencia del imán. Entre más potencia, más corriente o menos corriente. O puede ser que no cambie también. Puede ser que no cambie. Tercero tiene que ver con las vueltas que tiene este elemento. Entonces las vueltas vamos a explicar cómo se cambia cada una. Tenemos los siguientes aspectos entonces. Acá tenemos. Y el área, se me olvidaba. Y el área de las espiras, es decir, qué tan angosta o qué tan ancho es la espira. Eso también influye. Entonces tenemos 4 factores. Puede suceder que no pase nada. Entonces eso es lo que usted tiene que mirar. Aspecto 1. La fuerza del imán lo manejamos acá. Aspecto 2. La cantidad de vueltas las manejamos acá. Aspecto 3. Las espiras, el tamaño de las espiras, el área de las espiras lo manejamos acá. Y por último, el agua lo manejamos acá. Entonces, por favor, vamos a hacer el laboratorio y vamos a escribir qué pasa con cada una. Si modifico el agua, ¿qué pasa? O sea, la cantidad de corriente de agua, ¿qué pasa? Segundo, si modifico la fuerza del imán, ¿qué pasa? Tercero, si aumento la cantidad de espiras que hay acá, ¿qué pasa? Y cuarto, si aumento el área, ¿qué sucede? Bueno, en eso consiste el taller, y a partir de hacer eso, toman nota en el cuaderno y contestan un formulario que se les va a colocar. Muchas gracias.